Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos con la parte 1, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar el documento 9. Hicimos en la pasada sesión la lectura y comentario de la introducción, y hoy vamos a empezar con el epígrafe número 1, los atributos de la tercera fuente y centro. Este documento 9 trata sobre el espíritu infinito, la relación del espíritu infinito con el universo, con lo cual pues vamos a ver todos estos epígrafes relacionados, hablando, describiendo a esa personalidad actual, manifestación del yo soy tan desconocida para nosotros como el espíritu infinito, que aquí en la Tierra hemos asociado con el Espíritu Santo, pero erróneamente. Pues bien, en la página 98 del libro regular, sin más preámbulo, dice así. 1. Los atributos de la tercera fuente y centro. La tercera fuente y centro es conocida por muchos nombres, todos indicativos de relación y en reconocimiento de función, de relación con las otras dos deidades, el Padre Universal y el Hijo Eterno, y en reconocimiento de función, pues por las funciones delegadas que tiene precisamente recogidas del Padre Universal y del Hijo Eterno. 2 puntos. Como Dios, el Espíritu es la personalidad coordinada que coordina a las personalidades, las funciones de las personalidades de Padre Universal y de Hijo Eterno. Es el coordinador. Y el igual divino de Dios el Hijo y Dios el Padre son iguales, son una unidad que aquí en la Tierra la hemos descrito como un solo Dios, tres personas, tres personalidades, pero un solo Dios, tres manifestaciones personales y actuales del yo soy, del conjunto de Diosfiliación, aquí en la exploración espaciotemporal. Como el espíritu infinito es una influencia espiritual omnipresente, pues bien, esta es una característica que tiene también el Padre Universal, la omnipresencia. Como el manipulador universal que manipula es el antepasado de las criaturas que controlan el poder. El poder, en el libro Durantia, tiene una definición técnica. En el libro Durantia, la energía tiene varios significados. Como fuerza cósmica es la energía que emana del absoluto no cualificado. Como energía emergente es la energía que ya depende de la gravedad, de la fuerza de gravedad del paraíso, pero todavía no depende de la gravedad lineal de las esferas. Y como poder del universo, ya la energía es la que sigue respondiendo a la gravedad del paraíso, pero ya responde a la gravedad lineal de las esferas. Es el nivel electrónico de la materia. Fuerza cósmica ni siquiera se manifiesta como una energía, ni siquiera subatómica, como fuerza, como energía emergente, dice el libro Durantia, es el nivel preelectrónico de la materia, afectado a la gravedad del paraíso, pero no la gravedad lineal de las masas esféricas. Y ya como poder del universo es el nivel electrónico, con lo cual el espíritu infinito es el manipulador universal, es decir, del cual parten las órdenes de seres que controlan el poder, el nivel electrónico de la materia. Y además es el activador de las fuerzas cósmicas del espacio, es el activador de las fuerzas que, emanando del absoluto no cualificado, están en una fase preelectrónica y preelectrónica, es decir,
es una energía que aún no se ve afectada ni siquiera por la gravedad del paraíso. Pues bien, el espíritu infinito manipula la energía electrónica y es el activador de esa energía preelectrónica, no afectada por la gravedad del paraíso. Esto es muy técnico, viene en el prólogo, el libro de Urantia lo dice así, no vamos a profundizar en ello, porque esto ya lo veremos específicamente cuando hablemos de los documentos, cuando comentemos los documentos que hablan de la energía. Esto es sencillamente describir que el espíritu infinito tiene funciones por las cuales manipula la energía del espacio-tiempo. Energía que, no olvidemos, es pensamiento de alguna forma solidificado por niveles en el espacio-tiempo. Ya hemos visto qué 3 niveles de solidificación nos está dando el libro de Urantia. Hay muchos más, por supuesto. El nivel que dice de fuerza cósmica, el nivel de energía emergente y el nivel de poder universal. Como el actor conjunto, porque actúa en conjunto, es decir, ejecutando las funciones de padre y de hijo que tiene delegadas. Como el actor conjunto es el representante mancomunado y el ejecutivo de la sociedad del padre e hijo. Como la mente absoluta es la fuente de la dotación intelectual en todos los universos, es decir, todo aquello que tenga mente, esa facultad mental, todo aquello en el espacio-tiempo que tenga mente, esa facultad mental proviene directamente de la dotación que realiza el espíritu infinito. Como el Dios de acción es el antepasado aparente del movimiento, el cambio y la relación. Nada más y nada menos. Fijaos, es que este universo es movimiento, cambio y relación. Bueno, pues él es el antepasado, es el Dios de la acción. Párrafo aparte. Algunos de los atributos de la tercera fuente y centro se derivan del Padre, algunos del Hijo, en tanto que otros no se observa que estén presentes activa y personalmente ni en el Padre ni en el Hijo. Provienen de otras manifestaciones, de las otras 4 manifestaciones del Yo Soy en el espacio-tiempo, que no son Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Es decir, también tiene funciones de las otras manifestaciones que no son personales y actuales del Yo Soy en el espacio-tiempo. Atributos que difícilmente pueden explicarse, porque nos han explicado muy poco de las otras 4 manifestaciones, a saber, paraíso y los 3 absolutos, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. No nos explican demasiado, lo poco que nos explican pues es bastante abstracto. Dice, el espíritu infinito tiene también funciones delegadas de esas otras 4 manifestaciones del Yo Soy. Atributos, repetimos, que difícilmente pueden explicarse excepto mediante la hipótesis. Esto es una hipótesis porque los reveladores tampoco lo saben. Son personajes del propósito de ayuda que no saben todo. Todo lo saben las 7 manifestaciones del Yo Soy en el espacio-tiempo. Ahí sí está el conocimiento. De ahí para abajo, pues no, unos saben unas cosas y otros saben otras. Aquí estos reveladores establecen una hipótesis. Atributos, otros atributos que se observa que no están, o sea, que no se observa que estén presentes activa y personalmente ni en el Padre ni en el Hijo. No es que se observa que no están presentes, es que no se observa que estén. Podrían estar, aunque los reveladores no lo observan. Y la hipótesis es que la sociedad padre-hijo, que eterniza a la tercera fuente y centro, la sociedad padre-hijo, de la cual proviene la manifestación tercera
personal y actual, que es el Espíritu Infinito, esa sociedad Padre-Hijo funciona uniformemente en consonancia con y en reconocimiento del hecho eterno de que el paraíso es absoluto. Pues bien, ahí ya vemos, entra en juego el paraíso. En ese sentido, dices que la sociedad padre-hijo controla el paraíso. El paraíso es otra manifestación impersonal del yo soy. Las manifestaciones personales de padre e hijo controlan esa manifestación impersonal del yo soy. Y en tanto que esa sociedad padre-hijo controla la manifestación impersonal paraíso, el Espíritu Infinito también recoge algunas de las funciones del paraíso. Y alguien podría preguntar, ¿pero cómo una manifestación impersonal tiene funciones? Pues sí, todo el control de la energía del universo. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Y lo dice el libro Durante así. Atributos, repetimos, que difícilmente pueden explicarse excepto mediante la hipótesis de que la sociedad padre-hijo, que eterniza la tercera fuente y centro, delegándole funciones, funciona uniformemente en consonancia con y en reconocimiento del hecho eterno de que el paraíso es absoluto. Bien, el creador conjunto, Espíritu Infinito, el actor conjunto, el Dios de la acción, el manipulador universal, se le llama de muchas maneras. El creador conjunto incorpora la plenitud de los conceptos infinitos y combinados de la primera y segunda personas de la deidad. Fijaos, lo tiene delegado casi todo. Incorpora la plenitud de los conceptos infinitos y combinados de la primera y segunda, Padre universal e Hijo eterno, personas de la deidad. Digo que lo tiene delegado casi todo, pues por ejemplo, hay algunas cosas que no, ya lo hemos visto. La dotación de personalidad es una prerrogativa exclusiva del Padre universal. Sin embargo, el Espíritu Infinito sí que tiene delegadas las funciones de administrador espiritual del Hijo eterno. Entonces, todo esto no es tan sencillo. Hay excepciones, hay cosas, la mayoría sí, algunas cosas no. Bueno, dirá más adelante, el Espíritu Infinito es omnipresente como el Padre, pero no es omnipotente, sino en relación nada más que con la mente. No lo es con la materia y con el espíritu. Bueno, pues parece que lo tiene delegado todo, pero luego hay matices. Cuando imaginéis al Padre como creador original y al Hijo como administrador espiritual, creador original, Padre, administrador espiritual, Hijo, debéis pensar en la tercera fuente y centro como coordinador universal, un ministro de cooperación ilimitada. Fijaos, el Padre es el creador, el Hijo el administrador espiritual, pero luego el que desarrolla y ejecuta las funciones o parte de las funciones o las funciones coordinadas de Padre y de Hijo es el Espíritu Infinito. El actor conjunto es el correlacionador de toda realidad actual. Correlacionador de la realidad actual. La realidad actual es aquella que ha pagado, vamos a decirlo, como lo dice el libro Durantia, que es muy poético, que ha pagado toda deuda de evolución. La realidad actual es que ya no le queda nada en potencia para llegar a ser espíritu puro. Es decir, ya ha cumplido el ciclo de emanación-absorción, de paso del todo a la nada y de vuelta al todo. Por supuesto, hay una realidad actual que es la realidad de esas 7 manifestaciones del yo soy dentro del espacio-tiempo. Pero de las cuales actuales solo están las personales. Padre, Hijo y Espíritu. Bien, pues dice,
de esa realidad, Padre, Hijo y Espíritu, es el correlacionador. Porque el resto de personajes y manifestaciones personales e impersonales de todo el espacio-tiempo, todavía le queda pagar alguna deuda de evolución. Están explorando en las profundidades las infinitas posibilidades de manifestación, pero para eso han tenido que limitarse de alguna forma. Es el depositario divino del pensamiento del Padre y de la palabra del Hijo, y en acción es eternamente respetuoso de la absolutez material de la isla central del paraíso. Claro, pensemos que hay 3 manifestaciones o 4 manifestaciones. En fin, el libro Durantia lo describe así, en el universo. El espíritu, la mente, la personalidad y la materia. Espíritu, mente, personalidad y materia. Pues bien, la materia está controlada de forma absoluta por la isla central del paraíso. Tiene el control de la gravedad del universo. El control a nivel preelectrónico, es decir, energías sutiles, y el control a nivel electrónico, es decir, energías materiales. Y es el paraíso el que ejerce esa atracción energética, el que sostiene el universo tal como está, para que no se escape por todos los lados. Es el recipiente que contiene el universo en sentido de sujetarlo. Entonces dice el libro Durantia, en acción, el Espíritu Infinito, pese a que es el manipulador universal, no interfiere en ese control absoluto de la energía del universo como gravedad del paraíso, no interfiere en ello. Dice, es eternamente respetuoso de la absolutez material de la isla central. Es decir, manipula, pero no le quita ni un ápice de control a la isla central del paraíso como centro atractivo de todas las energías del universo para mantenerlas unidas, para que no se desparramen por el espacio. La Trinidad del paraíso ha establecido el orden universal de progreso. ¿Cuál es el propósito de la exploración espaciotemporal? Desde el entorno del espíritu propiamente dicho, del conjunto Dios-filiación, del yo soy. ¿Cuál es el propósito de la exploración espaciotemporal? Pues explorar las infinitas posibilidades en ese diseño de espacio y de tiempo. Bien. Por lo tanto, se baja a explorar hasta el extremo opuesto de lo que el espíritu es, y desde allí se asciende de nuevo en una carrera de progreso evolutivo. Por eso la Trinidad del Paraíso ha establecido el orden universal del progreso. Aquí se baja, se involuciona, se experimenta, pero para evolucionar. Entonces, todas las actividades del plan que desarrolla el propósito del espíritu en el espacio-tiempo están marcadas por la idea de progreso espiritual. El cual es un propósito absoluto y universal. La Trinidad del Paraíso ha establecido el orden universal del progreso y la providencia de Dios está bajo el dominio del Creador conjunto y del Ser Supremo en evolución. Aquí la providencia de Dios, para entenderlo, vamos a sustituirlo por la voluntad de Dios. La providencia de Dios y la voluntad de Dios, la voluntad del conjunto Dios-filiación en cuanto al propósito de la exploración espaciotemporal, está bajo el dominio
del creador conjunto y del ser supremo en evolución. Creador conjunto desarrolla, expande la manifestación, decorados, escenarios, decorados, personajes, todo lo necesario. Esos personajes, cuando terminan el extremo de la involución, empiezan a subir. Por ejemplo, los seres humanos estamos empezando a subir. Y la unificación de toda criatura que evoluciona, la unión de la evolución, de la divinización, de la restauración del recuerdo de quién es, de toda criatura, de todo escenario, es el Supremo. El Supremo es el Dios del espacio-tiempo. Es la reunificación de las criaturas según van evolucionando. Es otra manifestación de el yo soy del conjunto Dios-filiación dentro del espacio-tiempo. Es una manifestación en la que ya las criaturas que han ido y vuelven tienen una unidad, y esa unidad es Dios el Supremo. Luego está también Dios el Último, que es de fases de evolución mayores. Dios el Supremo es de fases de evolución finitas, Dios el Último de fases de evolución absonitas. En fin, a nosotros, por conocer que hay otras fases que tendremos que pasar por ellas, pero lo que nos interesa ahora son las fases finitas. ¿Por qué se les llama finitas? Pues son las fases de la materia física, donde todo aparenta nacimiento, desarrollo y extinción, donde todo cambia, pues ese es Dios el Supremo, que aglutina no solamente a los personajes de experimentación en su evolución, sino también la evolución de los personajes del propósito de ayuda, que es otro tipo de evolución, pero también están sometidos a la evolución, porque el propósito universal de la exploración espaciotemporal es el progreso establecido por la Trinidad del Paraíso, que no es otra cosa que Padre, Hijo y Espíritu actuando asociadamente. Ninguna realidad actual o en vías de actualización, es decir, ninguna realidad divinizada o en vías de divinización, puede escapar a la relación final con la tercera fuente y centro. Por mi casa pasarás o si no, no viajarás. Podría decirse, es decir, es inesquivable para todo personaje, toda criatura, dice el libro de Urantia, todo personaje de cualquier propósito del universo, es inesquivable el paso por la influencia en algún aspecto de la tercera fuente y centro, del espíritu infinito. Párrafo aparte. El Padre Universal preside los dominios de la pre-energía, el pre-espíritu y la personalidad. Pre-energía, antes la manifestación, la planificación de la manifestación, antes de la manifestación en el espacio-tiempo, la planificación de la manifestación en el espacio-tiempo, dominios de la preenergía, previo a la inauguración del espacio-tiempo. El preespíritu. Bien, aquí hay que entender el preespíritu en el sentido de que al ser el Padre Universal, bueno, representante del yo soy o de el Dios del conjunto Dios filiación, al ser este representante, lógicamente es el origen primigenio de toda realidad. Y tal como relata el libro de Urantia, y corroboran después los reveladores, que yo sepa, con una descripción además intensa, una descripción intensa en el capítulo 18, el concepto de Dios, del libro El material de Set. Ahí se puede ver esa descripción de los comienzos. Los comienzos es una licencia que nos concedemos a los que tenemos la mente linealizada, sucesivizada, el tiempo lineal, pero podría decirse de
los comienzos en orden causal, ese es el dominio del preespíritu, el origen de toda realidad. Pues bien, el Padre Universal preside los dominios de la preenergía antes de manifestarse el pensamiento en el espacio-tiempo y el preespíritu, lo que es el entorno del conjunto Dios-filiación, antes de la manifestación dentro del espacio-tiempo también. Y la personalidad, también preside el dominio de la personalidad, de la preenergía, del preespíritu y de la personalidad. Bien, función que se reserva para sí, que no la delega, que no la autodistribuye. El Padre concede la personalidad. El Hijo Eterno, bueno, la personalidad, de vez en cuando tenemos que dar pues una cierta descripción de la personalidad, porque si no, se nos queda la cosa como demasiado abstracta. Entonces la personalidad, en lo que nosotros podemos comprender, es la capacidad de un individuo de reconocerse a sí mismo, reconocer a los demás y ser autoconsciente, que es más o menos lo mismo. Eso sería la personalidad. Pues bien, la otorga el Padre, en exclusiva, dice el libro Urantia. Por lo tanto, el Padre Universal, preenergía, preespíritu y personalidad. El Hijo Eterno domina las esferas de las actividades espirituales, es el administrador espiritual. Y el modelo absoluto de la personalidad. Aunque la otorga el Padre, el Hijo Eterno es la personalidad absoluta, es el máximo de personalidad al que se puede alcanzar. La presencia de la isla del paraíso, porque como es una manifestación impersonal, no dice la isla del paraíso unifica, sino dice la presencia de la isla del paraíso, porque es impersonal. La presencia de la isla, igual que dice, el Padre Universal preside, el Hijo Eterno domina. No dice la isla del paraíso unifica, dice la presencia de la isla del paraíso. Unifica el dominio de la energía física y el poder materializador. Pues claro, es esa presencia ahí, en medio de todo el espacio-tiempo, en el portal dimensional, desde el entorno del espíritu hacia el espacio temporal. Ahí está la isla del paraíso como presencia que sostiene energéticamente el universo, sostiene energéticamente en las fases de energía física y poder materializador, es decir, en las fases preelectrónicas y electrónicas de la energía. Y ya por último, el actor conjunto opera, fijaos, Padre Universal, ¿qué verbos utiliza? Preside, Hijo Eterno, domina, Isla del Paraíso, presencia de la Isla del Paraíso, unifica, y actor conjunto opera. Es el Dios de la acción, es el ejecutivo, opera, manipula. No solo como un espíritu infinito que representa al Hijo, aquí en minúsculas, no solo como un espíritu infinito que representa al Hijo, sino también como manipulador universal de las fuerzas y energías del paraíso. El paraíso tiene la atracción, para que nos entendamos, gravitatoria, preelectrónica y electrónica, hacia sí, de todas esas manifestaciones de energía en esas fases. Y el espíritu infinito, el actor conjunto, las manipula para que haya un equilibrio armonioso conforme al plan. Trayendo de este modo a la existencia la mente universal y absoluta. ¿Cómo trae a la existencia la mente universal y absoluta? Operando no solo como un espíritu infinito que representa al Hijo, sino además manipulando la energía universal. De esa forma trae a la existencia la mente universal. Es que la mente universal es energía. Hemos dicho, la energía en el espacio-tiempo es una manifestación del pensamiento.
de la mente. Pues bien, si el espíritu infinito es el dotador de la mente en todo el espacio-tiempo, el espíritu infinito, por lo tanto, manipula, opera, dice aquí el libro Durantia, trayendo de este modo a la existencia la mente universal y absoluta. A la mente dentro del espacio-tiempo se le llama la mente cósmica, por diferencia de la mente infinita del espíritu. Pues bien, el que opera y manipula la mente cósmica, es decir, la mente, toda la mente de las criaturas y también la mente, fijaos que esto es difícil de entender, la mente de los seres impersonales. Una piedra, tras una piedra hay mente, hay conciencia, el universo es mental, todo es mental. Pues el espíritu infinito manipula toda la mente del espacio-tiempo. El actor conjunto funciona en todo el gran universo como una personalidad positiva, activa y bien diferenciada. No se confunde. Especialmente en las esferas más altas, a nivel de las manifestaciones del yo soy en el espacio-tiempo, en las esferas más altas. Especialmente en las esferas más altas, positiva y bien diferenciada, especialmente en las esferas más altas de los valores espirituales, las relaciones de la energía física y los verdaderos significados intelectuales. Pues bien, funciona específicamente, además de genérica, funciona específicamente en cualquier lugar y ocasión en que la energía y el espíritu se asocian e interactúan. Pues, por ejemplo, en la especie humana, la energía y el espíritu se asocian e interactúan. El espíritu, ya en el espacio-tiempo como conciencia, en el árbol de la conciencia, se distribuye generando personajes que a través de la energía previamente ha conformado, ha dado forma. Por ejemplo, el personaje humano, a través de la energía, que es esa mente cósmica impersonal, adquiere una forma y luego el mismo espíritu opera dentro de dicha forma. Eso es una asociación mente-energía, espíritu-energía, perdón, una asociación espíritu-energía. Pues cualquier criatura del universo es una asociación espíritu-energía. Sin embargo, las cosas, las piedras, he dicho antes las piedras, vamos a seguir con las piedras, las cosas, es una asociación mente-materia, no mente-espíritu, no energía-espíritu, mente-materia. Domina todas las reacciones con la mente. Ejerce un gran poder en el mundo espiritual y una poderosa influencia sobre la energía y la materia. Domina todas las reacciones con la mente. Mente. Gran poder en el mundo espiritual, aunque el administrador absoluto es el Hijo Eterno, pero tiene funciones delegadas. Y 3, poderosa influencia sobre la energía y la materia. La manipula, no la controla. Eso le corresponde a la presencia de la isla eterna del paraíso, pero la manipula, porque es el ejecutor, el desarrollador del gran propósito de la exploración espaciotemporal. Manipula la energía. Siempre la tercera fuente expresa la naturaleza de la primera fuente y centro. Siempre. ¿Cuál es la naturaleza de la primera fuente y centro del Padre Universal? Váyase a los primeros documentos 1 a 5 y consúltese, que no vamos a entrar ahora en ello. Pues bien, la tercera fuente siempre expresa la naturaleza de la primera fuente y centro.
La característica más relevante de la naturaleza de la primera fuente y centro es el amor infinito. Pues la tercera fuente y centro expresa esa naturaleza, la expresa en la manifestación del espacio-tiempo. Párrafo aparte. Este es un epígrafe de un nivel de abstracción parecido al del prólogo, y de vez en cuando pues seguiremos teniéndolos. Párrafo aparte. La tercera fuente y centro comparte perfectamente y sin condiciones la omnipresencia de la primera fuente y centro. Es omnipresente, siendo llamado a veces el espíritu omnipresente. Pues mira, otro nombre más. De manera peculiar y muy personal, el Dios de la mente, también se le puede llamar así, porque es el administrador de la mente cósmica, de manera peculiar y muy personal, el Dios de la mente participa de la omnisciencia del Padre Universal y su Hijo Eterno. Participa de la omnisciencia, de una manera peculiar y muy personal. Fijaos, comparte perfectamente y sin condiciones la omnipresencia, pero de la omnisciencia, es decir, del conocimiento, participa de una forma peculiar y muy personal. Punto y coma. El conocimiento del espíritu es profundo y completo. Bueno, pues participa de una forma peculiar y muy personal, pero su conocimiento es profundo y completo. En fin, esos matices es que ni siquiera los podríamos entender. Con lo cual, el creador conjunto manifiesta ciertas fases de la omnipotencia del Padre Universal. No todas, ciertas fases de la omnipotencia. Es decir, la manifestación personal del yo soy, Padre Universal, es omnipotente. La manifestación personal del yo soy, Espíritu Infinito, solo en ciertas fases de la omnipotencia del Padre Universal. Pero solo es realmente omnipotente en el dominio de la mente. Es el administrador de la mente, el administrador intelectual. No sería omnipotente en la administración del espíritu, porque ese es el Hijo Eterno. No sería omnipotente en el ser sustentador y controlador absoluto, es el Padre Universal, creador primero. No sería omnipotente en eso, ni tampoco en la dotación de la personalidad. En fin, ahí ya hay matices sobre las funciones delegadas en más o en menos. Pero solo es realmente omnipotente en el dominio de la mente. La tercera persona de la deidad es el centro intelectual y el administrador universal de los ámbitos de la mente. Ahí sí es omnipotente. En ellos él es absoluto, su soberanía es no cualificada. Ahí sí que tiene todo el control y el poder. Párrafo aparte. El actor conjunto parece estar motivado por la sociedad padre-hijo. Misteriosamente, dice el libro Urantia, el espíritu infinito, el actor conjunto, parece estar motivado por la sociedad padre-hijo. ¿Por qué? Solo parece. Pero todas sus acciones parecen reconocer la relación padre-paraíso. Motivación, el encargo delegado de padre-hijo. Reconocimiento o toma en cuenta para todo eso, la relación padre-paraíso, la cuestión energética del universo. La tiene en cuenta. A veces y en ciertas funciones parece compensar el desarrollo incompleto de las deidades experienciales, Dios el Supremo y Dios el Último. Las deidades experienciales, los dioses del espacio-tiempo, el Supremo y el Último, como unificación de la divinización que han alcanzado en su evolución espiritual las criaturas, por un lado finitas, Dios el Supremo, por otro absonitas, Dios el Último, a veces, lógicamente, como están en formación, hasta que no evolucionen todas las criaturas finitas y todas las absonitas, no son actuales, son mientras potenciales, pueden llegar a ser la evolución completa, pero aún no lo son. Parece que el Espíritu Infinito les complementa. A veces y en ciertas
funciones parece compensa el desarrollo incompleto de las deidades experienciales, Dios el Supremo, Dios el Último. Párrafo aparte. Y ya final. Y aquí se encuentra un misterio infinito, 2 puntos. A ver cuál es. Que el infinito, con mayúsculas, el yo soy, reveló simultáneamente su infinidad en el Hijo y como paraíso. Y que luego surge a la existencia un ser igual a Dios en divinidad que refleja la naturaleza espiritual del Hijo y capaz de activar el modelo original del paraíso, un ser provisionalmente subordinado en soberanía, pero, al parecer, de muchas maneras, el más versátil en la acción. Ya cuando el libro de Urantia cuenta la particular manera en que surge el espíritu infinito a la acción dentro del espacio-tiempo, ya dice que es algo peculiar y misterioso. Pues bien, aquí lo vuelvo a repetir. Si encontramos el sitio en el que el libro de Urantia puede ser esto, Vamos a leer un poquito aquí. Allá por la eternidad, esta es la introducción del documento 8 del Espíritu Infinito, allá por la eternidad, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre Universal encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se manifiesta el deseo supremo tanto del Dios Pensamiento, Padre, como del Dios Palabra, Hijo, de un agente universal e infinito de expresión mutua y acción combinada. Deseo supremo del Padre y del Hijo. Necesitamos un agente que nos represente. En los albores de la eternidad, tanto el Padre como el Hijo se hacen infinitamente conocedores de su mutua interdependencia, su eterna y absoluta singularidad, y por lo tanto celebran un pacto infinito y sempiterno de asociación divina. Este pacto de Padre y de Hijo, sin fin, se celebra para la realización de sus conceptos unidos a través del entero círculo de la eternidad. Gran propósito. Y a partir de este acontecimiento eterno, el Padre y el Hijo permanecen en unión divina. Y aquí dice, nos encontramos ahora frente a frente con el origen en la eternidad del Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad, en el instante mismo en que Dios el Padre y Dios el Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, la ejecución de un plan de pensamiento absoluto, el propósito de la exploración del espacio-tiempo. En ese mismo momento el Espíritu Infinito entra a existir ya en su completa totalidad. Pues bien, el Dios de la acción dice aquí en este epígrafe del documento 9, repetimos, y aquí se encuentra un misterio infinito, que el infinito, yo soy, cuando empieza a configurar la exploración espaciotemporal, reveló simultáneamente ya como Padre Universal, reveló simultáneamente su infinidad en el Hijo y como paraíso. Hijo y paraíso, orden causal, Padre Universal, Hijo, paraíso, Espíritu Infinito. Universo central de Abona. Así dice el libro de Urantia que fue. Que el infinito, repetimos por tercera vez, reveló simultáneamente su infinidad en el Hijo y como paraíso, y que luego surge a la existencia un ser igual a Dios en divinidad, que refleja la naturaleza espiritual del Hijo y capaz de activar el modelo original del paraíso, un ser provisionalmente subordinado en soberanía, pero, al parecer, de muchas maneras el más versátil en la acción. Bueno, otra forma de describir lo que ya ha descrito el libro de Urantia previamente sobre el Espíritu Infinito. Cada vez más poética y nunca menos abstracta. Esta aparente superioridad en la acción se revela en un atributo de la tercera fuente y centro, que es superior aún a la gravedad física. Esta aparente superioridad en lo que es la acción se revela en que el Espíritu Infinito tiene un atributo que queda por encima de la gravedad física, aún superior a la gravedad física, a la manifestación universal de la isla del paraíso. Es decir, que el Espíritu Infinito no se somete a la gravedad del paraíso, la manipula. Para poder manipularla tenía que no someterse a ella,
creo que es algo lógico. Además de este supercontrol de la energía, supercontrol, un control más allá de la energía y las cosas físicas, el Espíritu Infinito está espléndidamente dotado con esos atributos de paciencia, misericordia y amor procedentes del Padre y del Hijo, que se revelan tan exquisitamente en su ministerio espiritual, en su función de ayuda. Revela la misericordia, la paciencia y el amor que tienen el Padre y el Hijo. Dios el Espíritu posee toda la bondad excelsa y el afecto misericordioso del Hijo original y eterno. El universo de vuestro origen está siendo forjado. Aquí viene una frase muy enigmática. El universo de vuestro origen está siendo forzado entre el yunque de la justicia. Yo creo que esto se refiere al principio de causa y efecto. El yunque de la justicia. Toda causa tiene su efecto. Y el martillo del sufrimiento, pues la involución para explorar las infinitas posibilidades. La involución que conlleva explorar también el sufrimiento. El universo de nuestro origen, el universo local de Nevadón, un universo ya físico-material, finito, en el que la involución es explorada hasta sus límites finales. Pero los que esgrimen el martillo, y esto es lo enigmático de esta frase, los que esgrimen el martillo del sufrimiento son los hijos de la misericordia, la progenie espiritual del Hijo Infinito. ¿Qué quiere decir? Pues que entiendo yo, los que esgrimen el martillo, habrá que entender los que proporcionan la posibilidad de que los personajes de experimentación experimenten el sufrimiento, es todas las órdenes del Espíritu Infinito que posibilitan que este gran drama se lleve a efecto, digo yo. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 1, los atributos de la tercera fuente y centro, un epígrafe denso, abstracto, recuerda bastante a el estilo y el contenido del prólogo, y lo vamos a dejar aquí. Dejamos para la siguiente, por tanto, el epígrafe 2, el espíritu omnipresente. Sin más, prospector.